Tienes preconcebida una idea errónea de lo que es una escena de acción y no lo sabes, pero tranquilo que a mí también me ha pasado. Hola, soy Imi y en este vídeo vamos a hablar de qué es una escena de acción, vamos a diferenciar entre acción interna y externa, vamos a hablar de la anatomía de la escena de acción, cuáles son sus partes, vamos a hablar de los errores más comunes al escribir una escena de acción, vamos a hablar de las escenas más difíciles de escribir, de la clave y el secreto para escribir una buena escena de acción y de cómo verificar que lo hemos hecho bien al final. Lo primero de todo, aquí nadie es todopoderoso. Yo he sido la primera en meter la pata 1000 veces escribiendo, dándome cuenta que a lo mejor lo que describía, lo que yo consideraba que era una escena de acción, una persecución, una pelea, se quedaba floja. Quería imaginarme una película en mi cabeza y que eso estuviera dentro del papel y al final ni una cosa ni la otra. Entonces decidí ponerme estudiante, podríamos decir, y digo, tengo que aprobar esta materia, que me puse a investigar realmente qué hay detrás de una escena de acción para poder ver cuáles eran mis fallos y así poder construir un libro en condiciones. Después de un tiempo llegué a la conclusión, ¿qué es verdaderamente una escena de acción? Pues una escena de acción, contra todo pronóstico, es casi todo lo que ocurre en un libro. Es cualquier momento de la historia en la que está pasando algo y el personaje tiene que reaccionar. No es solo correr, pelear, perseguir, es tomar decisiones, enfrentarse a problemas. Al final, una escena de acción produce un cambio. Cada conversación, cada lección, todo lo que crea un movimiento, al final es una escena de acción. Yo era de pensar que una escena de acción es toda aquella que tenga un verbo de acción, pero realmente, ¿qué es un verbo de acción? No solo es correr, luchar, no. En narrativa, un verbo implica acción, no porque el cuerpo se mueva, sino porque el estado de la historia cambia. Entonces ahora vamos a pasar a explicar qué es una acción interna y una acción externa, porque creo que cuando nosotros pensamos en escenas de acción, solo pensamos en lo que es una acción externa, que es lo que implica movimiento con el cuerpo, básicamente. Sin embargo, las acciones internas también pesan mucho dentro de la historia y si no lo tenemos en cuenta, al final como que se nos queda floja. Entonces la acción externa es todo lo que ocurre que se podría ver como en una película. Mientras que la acción interna es todo lo que ocurre dentro del personaje. Al final en un libro vemos las dos cosas. En una película, mientras que nos quedamos detrás de la pantalla y podemos solo intuir por los gestos del actor lo que siente, al final en un libro penetramos dentro del personaje y podemos ver y sentir lo que él siente. Pero esto solo se ve reflejado si somos capaces de representar bien lo que es la acción interna del personaje. Sus pensamientos, miedos, decisiones, dudas. Y si conseguimos hacerlo bien, conseguimos que tenga un peso emocional nuestra historia, que los lectores conecten con ella. En esto tengo que decir que yo también he metido la pata, yo soy humana como todos, aunque pensaba que mi fuerte a lo mejor era transmitir las emociones de mis personajes, me he ido dando cuenta a lo largo de este trabajo de campo que he hecho que faltaban detalles, claro, por al final desconocimiento. Por eso os voy a ir desmembrando poco a poco lo que son los pasos a seguir para crear una escena de acción. Son los mismos pasos tanto para una escena de acción externa como interna, pero no se aplican de la misma manera. La primera pieza de una escena de acción, la más básica, es el verbo. Toda escena de acción tiene un verbo, ya sea correr, huir, pensar, reflexionar, lo que sea, pero siempre tenemos un verbo. En este caso se aplica igual en los dos tipos de escenas de acción. Luego tenemos los sentidos. ¿Hay que usar todos los sentidos cada vez que escribimos una escena de acción? No. Usamos los que más convengan en el momento de la historia, en lo que está pasando, pero sí que es verdad que el matiz de usar los sentidos enriquece, hace más real la escena. En este caso creo que tenemos muy claro cómo se utilizaría en una escena externa, ya que, por ejemplo, si va andando por la calle, a lo mejor le llega el olor de unos bollos recién hechos, ¿no? Pero ¿cómo se aplicaría en una interna? Un olor que evoca un recuerdo, un ruido que rompe un pensamiento, una sensación física que acompaña a lo que está sucediendo, por ejemplo, un nudo en la garganta. Lo siguiente es el entorno. Me parece que no hay nada que enriquezca más que utilizar el entorno. Es que me parece maravilloso cuando los escritores lo usan tan bien. Por ejemplo, en un baile hay poca luz, la poca visibilidad que provoca esto te hace tropezar, ¿no? Estas cosas, ¿no? Utilizar
cómo es lo que hay alrededor del personaje para que interfiera en sus acciones. Esto queda muy claro en lo que es una acción externa, pero ¿cómo es en una acción interna el entorno? O sea, ¿cómo afecta el entorno al interior de nuestro personaje? Pues el entorno se convierte en espejo o contraste emocional de nuestro personaje. Es decir, a lo mejor ve un sitio súper lúgubre, la descripción de ese lugar lúgubre que se da, él siente que encaja a la perfección con su interior. O por ejemplo, siguiendo esta misma línea, una calle bulliciosa, llena de alegría, llena de tiendas, niños corriendo, que es un sitio familiar para nuestro personaje y sin embargo siente que ya no es lo mismo o que ya no encaja ahí. Pues así sería como el entorno se aplicaría dentro de las escenas de acción internas. La cuarta pieza es el estado anímico y físico de nuestro personaje. En una escena de acción externa, el estado físico va a determinar cómo va a resultar la acción. A lo mejor si está herido y está luchando, puede que no acabe tan bien la cosa o puede generarle una mayor dificultad para vencer. El estado anímico evidentemente también influye. Si tenemos un estado anímico bajo, pues evidentemente en una pelea pues nos va a costar a lo mejor un poco más vencer, ¿no? Y todo esto en la acción interna es mucho más llamativo, ya que realmente en una acción interna lo primero que se te ocurre es que el interior del personaje es lo único que se ve. Sin embargo, ahí está el matiz. El físico del personaje, su estado físico, es el que traduce la emoción que siente el personaje. Las personas, al fin y al cabo, cuando sentimos cosas, se ve reflejado en nuestro exterior. A lo mejor, si estoy decaído, llevo los hombros más gachos, no solo en las expresiones faciales, sino el propio cuerpo. Cuando estamos nerviosos, a lo mejor no dejamos de mover pues un anillo en el dedo, esos pequeños detalles que refuerzan la acción interna. Y por último, pero no menos importantes, los detalles imprescindibles de esa escena. ¿Qué quiere decir esto? Estamos contando la escena por algo, o sea, esta escena está pasando por algo. ¿Qué es lo imprescindible que debe aparecer en esta escena? Detalles que necesitamos como escritores que nuestros lectores sepan, porque no son detalles al azar, son detalles que aportan algo a nuestra historia. Pasamos a los errores. Errores que creo que si no los he cometido todos, los he cometido casi todos. El primero, confundir acción con ruido. Aquí la reina de haberse equivocado con eso. Yo me imaginaba películas en mi cabeza y yo decía, quiero que mi lector vea esto, vea este pedazo de batalla campal, vea todo, cada uno de los detalles que tengo en mi cabeza. error. Si te centras en que tu lector lo vea todo, al final no va a ver nada. Como he dicho antes, tienes que describir solo los detalles importantes. Si nos excedemos, al final no llegamos a ninguna parte. El segundo error, muy acompañado de este, escribir en exceso. Descripciones excesivas al final. Lo mismo, menos es más. En concreto, en una escena de acción, si queremos que el lector entienda lo que está pasando, como no es una película, al final, menos es más. Otro error garrafal que yo también he cometido: describir la emoción en lugar de mostrarla. A ver, siendo como súper básicos, podríamos decir: escribí estaba triste. Tan básica no he sido, pero prima hermana. No hay que decir cómo se siente, hay que hacer que el personaje lo exprese, y sin decir que estaba triste, el lector lo entienda perfectamente. Otro error y otro de mis pecados: usar verbos genéricos. Por ejemplo, decir mirar cuando hay un montón de verbos aún más concretos que se pueden usar. Serían como sinónimos, pero más específicos. Observar, espiar, vislumbrar, ¿no?
Al final es como que hay como unos verbos padres, nos quedamos encerrados en ellos y los repetimos mucho, en vez de buscar a lo mejor el sinónimo que es más apropiado para nuestra escena. Otro error que como escritora brújula me ha pasado y es no tener clara la intención o dirección del personaje, y esto hace que se diluya la escena. Como escritora brújula es verdad que no siempre tengo claro lo que estoy escribiendo o hacia dónde estoy yendo, y eso hace que al final pierda fuerza. Otro error y muy grave mío, por ejemplo, es no saber cuándo acaba una escena. ¿En qué momento acaba la escena o la estoy alargando más de la cuenta? Cuando ha ocurrido el cambio, cuando una escena ya provoca un cambio en el personaje, en la historia, ahí debemos cerrarla por nuestro propio bien, básicamente. Si no, la vamos a estirar como un chicle, va a perder fuerza, va a perder intención y al final es nuestro propio trabajo tirado por tierra. Pensar que la acción interna es relleno es otro error. Esto hace que se elimine la base emocional de tu historia. Es súper importante tener en cuenta que toda acción externa nace primero de una acción interna. Y yo eso tardé en descubrirlo. Al final, si os paráis a pensarlo, nuestros personajes son como nosotros mismos. Y muchas veces parece que deshumanizamos o que no somos conscientes realmente de cómo funcionamos nosotros mismos. Otro error es crear patrones de acción. Si siempre que pasa X mi personaje reacciona o lo resuelve de tal manera, lo que vamos a hacer es que nuestra historia se vuelva predecible y que el lector se canse y se aburra. Hay que variar entre decisiones, formas de actuar, pensamientos, consecuencias, para que el lector esté enganchado de principio a fin. Y el último grave error que yo tengo recogido, no dejar consecuencias claras. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando acaba la escena no queda claro un cambio, no queda claro cuál ha sido la intención de esa escena, para qué ha servido toda esa escena. Si al lector no le queda claro ese cambio, qué ha sucedido, por qué era importante esa escena, porque esa escena no es relleno, todo se siente igual que antes de haber leído esa escena. Si no queda claro, para el lector esa escena se convierte en relleno. Ahora os voy a hablar de las escenas de acción que a mí me parece que son difíciles de escribir. Realmente todo este trabajo de campo empezó cuando pensaba en escribir escenas de acción de duelo. Y yo decía, Dios mío de mi vida, ¿cómo voy a describir esto si no sé hacerlo? O sea, ¿cómo voy a hacer que alguien vea la pelea que se está dando en mi cabeza si yo ni siquiera se me ocurre por dónde empezar? Entonces, claro, pues en principio empecé a buscar tecnicismos sin saber realmente cómo explicárselo al lector y que me entienda. Partiendo de esta base, comenzó todo este estudio sobre las escenas de acción. Entrando en las escenas de acción que me parecen difíciles de escribir externas, pues tendríamos un vals, un duelo, montar a caballo, una persecución, y entonces he recogido las claves que yo creo que es lo que hay que tener en cuenta para poder escribir este tipo de acciones más complejas. Lo primero de todo, una de las cosas en las que yo he pecado, es que no hay que describir como si estuviéramos viendo una peli, sino desde la piel de nuestro personaje. ¿Es muy importante conocer el vocabulario específico? Sí, si no, no vas a poder explicar nada. Pero no hay que usar esos tecnicismos, hay que entenderlos para poder escribir de manera que nuestro lector nos vaya a comprender. Otra cosa en la que a veces pecamos viendo la película de nuestra vida en nuestra cabeza, y es que no hay que describirlo todo, hay que describir solo los pequeños detalles importantes que necesita ver nuestro lector para entender la escena, los movimientos importantes y los detalles que al final harán que esa escena cree un movimiento en nuestra historia. Y por último, volver a matizar, creo que ya lo he dicho varias veces en el vídeo, pero es muy importante que en estas escenas escribir menos es más. El lector necesita sentir la escena, no ver cada paso a paso, sino al final lo aburrimos. ¿Cuáles son las escenas de acción internas que me parecen difíciles de encarar? Pues mira, no hace mucho escribí una en mi libro que me hizo plantearme si realmente lo estaba haciendo bien, porque era un momento interno muy decisivo en el libro y tenía que tener todo el peso que yo necesito para que el lector le vea el sentido y vea de verdad la gravedad del momento de mi personaje. Entonces, ¿qué considero yo
que implica que una escena interna de acción sea complicada, en las que aparecen, por ejemplo, contradicciones emocionales, decisiones muy difíciles, procesos largos internos. Entonces, una escena de acción interna difícil de escribir sería, por ejemplo, renunciar a una parte de ti, tener que perdonar a alguien que te ha roto, aceptar una verdad que no quieres. Pues este tipo de cosas que tienen tanto peso emocional sería una escena, a mis ojos, más complicada que otras. El principal problema de ellas es que tendemos a explicarlas en vez de narrarlas. Para esto yo considero que hay que saber cuáles son las partes del duelo que pasa una persona y no necesariamente nuestro personaje tiene que pasar por todas ellas y ni siquiera en el orden en el que se supone que está establecido. Pero sí es importante conocerlas para aplicarlas en nuestro personaje de manera coherente, porque al final estamos hablando de algo muy difícil y al final nuestro personaje se supone que es una persona, un humanito como nosotros, que siente y que vive las cosas como nosotros. Otra cosa muy importante en este tipo de escenas, que ya lo hemos dicho, usar el cuerpo como traducción de lo que está ocurriendo dentro. Eso hace que la escena cobre mucha más fuerza, sobre todo cuando se está hablando de acciones internas tan fuertes, tan duras. Y otra cosa a tener súper en cuenta en este proceso, que para mí es incluso más difícil de describir, y es que necesitamos que el lector empatice, conecte con nuestro personaje. Para ello no tenemos que freír el cerebro con todo el proceso mental y emocional de nuestro personaje, sino que solo le vamos a contar lo importante que está sucediendo en este instante. Y, por supuesto, remarcando ese cambio que va a haber, ese antes y después en nuestra historia, en nuestro personaje, como el momento en el que nuestro personaje se quiebra, en el momento en el que nuestro personaje se transforma, etc. Para ayudaros a que lo entendáis un poquito mejor, una frase que a mí me ha ayudado mucho es comprender: en la acción externa estudias el movimiento del cuerpo y en la acción interna estudias el movimiento de la voluntad. Ahora os voy a decir lo que yo creo que es el secreto, la clave para crear una buena escena de acción. Lo resumiría como elegir con intención, pero os lo voy a poner aún más específico. Mi número de la suerte es el 3, que creo que es un número bastante apropiado para muchas cosas. Entonces, hay que elegir 3 planos. Me explico. Queremos que el lector sienta nuestro libro como una película en su cabeza, pero no le podemos mostrar cada detalle. Lo importante es seleccionar 3 planos que en su conjunto puedan resumir nuestra escena. ¿Qué 3 planos hay que elegir? Pues son 3 muy concretos. No hay que pararse a pensar ¿qué voy a enseñar? No, te lo digo yo. El primer plano que hay que tener en cuenta es el verbo que va a cambiar algo en nuestro personaje o nuestra historia. El segundo plano que hay que tener en cuenta es el que demuestra la sensación que luego se queda en el cuerpo. Y el tercer plano es esos detalles que no se pueden borrar de la escena, que hacen que sean imprescindibles. Por aquí ahora os dejo un ejemplo. Ahora, ¿cómo verificamos que hemos escrito bien las escenas de acción de nuestro libro? Pues con las siguientes preguntas. ¿Se entiende lo que está pasando? Si no podemos asegurar que nuestro lector entienda lo que estamos intentando explicar, ya está todo mal. Tiene que poder entenderlo cualquiera. ¿Transmite lo que necesita que se transmita en este punto o momento de nuestra historia? Creo que no quedan dudas de cómo saber esta respuesta. ¿He sabido elegir los detalles imprescindibles o a lo mejor he resaltado demasiadas cosas? ¿Ha cambiado algo al final de la escena o todo el hilo de la historia, aunque haya pasado X, sigue igual? Si sigue igual, escena de relleno, a borrar. Y la pregunta más importante de todas y la definitiva: si yo borro esta escena, ¿cambia algo en mi historia? ¿Se pierde algo importante? Si respondemos que sí, lo hemos hecho perfecto. No más preguntas. Quiero recordar que todo esto es en base a lo que yo he ido leyendo, he ido experimentando también con mi propia escritura. Todo es mi propia experiencia. No soy profe, no creo que sea yo nadie mejor que nadie para explicar nada. Simplemente, desde mi experiencia personal, para el que les sirva. Yo me he sentido muy perdida durante muchos años y siempre me hubiera gustado ver este tipo de vídeo en el que alguien con un recorrido haya experimentado los mismos problemas y dé como una pequeña luz para seguir el camino. Entonces, si te sirve,
si te quieres quedar a ver cómo avanza mi proyecto gris, que ya llevamos más de la mitad de la novela escrita. Y si te gusta pues este tipo de contenido en el que yo desde mi experiencia personal y desde mi trabajo de campo total pueda decirte qué cosas creo que se pueden hacer para que nos apoyemos entre escritores, pues te invito a quedarte, a suscribirte y a seguirme. Un besito.